Hola, nos da muchísimo gusto poder continuar con estos videos. Este es el tercer video del tema Mi identidad en Cristo. Bueno, como ya hemos visto, en los videos anteriores ya hablamos de los 4 primeros pasajes del capítulo 1 de Efesios, en donde nosotros aprendimos que por medio de Cristo somos personas santas, fieles. Él nos da gracia, nos da paz. También dice que Él nos bendice y terminamos entendiendo que nos escogió y amó. En esta ocasión vamos a leer el versículo 5, del 5 al 7, y dice así: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, primeramente, cuando aquí en el versículo 5 la palabra nos está diciendo que Dios nos predestinó, la palabra predestinar quiere decir que desde el principio, desde el inicio, Él ya tenía un plan, un fin para cada uno de nosotros. Y entonces, si nosotros recordamos parte del versículo 4 en donde dice que Él también nos predestinó o nos eligió desde antes de la fundación del mundo, vamos a ver, de acuerdo a lo que en ese video se mencionó, que Dios eligió a toda la humanidad la eligió, la escogió para estar cerca de Él. Entonces aquí nos recalca que Dios nos predestinó, o sea, desde el principio que te creó, me creó a mí, creó a todos. Dios ya había su propósito era que tú y yo fuéramos, el fin era que tú y yo fuéramos adoptados hijos de Dios. Pero hay algo clave ahí, porque dice que nos adopta en Cristo, o sea que realmente Dios anhela que toda la humanidad sea adoptada para ser su hija, pero nos da una clave, que es Jesucristo. Y para que tú y yo podamos recibir ese regalo de adopción, tenemos que venir a Jesucristo. Les voy a contar una pequeña historia. Se dice que había un hombre que era muy rico y tenía a su hijo. Lo amaba muchísimo. Los dos eran amantes de la pintura. Entonces ellos tenían grandes pinturas de grandes artistas. En una ocasión su hijo fue llamado a la guerra. Y al ir a la guerra, él salvó a un soldado. Entonces él se entera que su hijo murió. Ya casi acercándose a las fiestas en donde se recuerda el nacimiento de Jesús, este soldado llegó a la casa y fue a ver a este hombre y le dio el retrato de su hijo. Este hombre había dibujado a su hijo, había captado la imagen del hijo de este hombre y le dio este gran obsequio. Le dice: ¿cuánto te debo? Y le dice él: no, porque su hijo dio mucho por mí. Entonces, este hombre llegó el tiempo en el que él murió y él tenía gran riqueza y la riqueza la tenía en material, en sus pinturas, y en una ocasión se anunció una subasta. La persona que se encargó de la subasta habían grandes personas que querían comprar todas las pinturas. Y él comenzó subastando la pintura de su hijo. Esta pintura que le había hecho una persona insignificante, podríamos decir, pero que la hizo con gran amor por lo que este joven había hecho por él. Y él decidió que eso era lo que primero se iba a subastar, la pintura de su hijo. Entonces, nadie quería comprar, todos querían las pinturas grandes y costosas. Y estaba ahí este hombre, un hombre que dice que era el jardinero de esta casa, pero él no tenía más que 10 pesos. Y dice: yo solo tengo 10 pesos. Él era tan pobre. Y dice: 10 pesos a la una, 10 pesos a las dos. Nadie quiso dar más. Entonces a él se le vendió la pintura del hijo por 10 pesos. Y entonces dice el subastador: listo, aquí termina la subasta. Entonces todos se sorprenden y dicen que qué había pasado. Y es que este hombre había dado en su cláusula que aquel que comprara la pintura de su hijo se quedaría con toda la herencia. Entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta que la clave para que tú y yo podamos recibir las promesas que hemos escuchado es Jesucristo. Sí, a través de Jesucristo Dios restaura tu identidad y mi identidad, la identidad que perdimos por el pecado, por las acciones que nos alejan de Él. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo, aceptamos el regalo de que Él nos dio
a través de la cruz del Calvario, cuando dio su vida por nosotros, tú y yo pasamos a ser adoptados, ¿sí? El propósito de Dios para ti y para mí, uno de tantos propósitos de que tú y yo seamos adoptados, se cumple por medio de Cristo, al venir tú y yo a Él. Pero no solo eso, sino que también por medio de Cristo somos aceptados en el Señor. Él nos hace aceptos, dice, en Dios, en Cristo. Y algo más, Jesucristo nos redime. Es otra cosa más que Él nos da redención, nos restaura la vida que hasta ahora hemos llevado. Entonces nosotros queremos que tú y yo, nosotros queremos recordar la identidad que tenemos en Cristo. Porque cuando tú y yo estamos lejos de Dios, estamos separados y no tenemos hasta cierto punto una identidad más que la que nos da la sociedad en la que vivimos. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo y Él nos da esta adopción y ahora somos hijos de Dios y nos da también nos acepta y nos da redención. Nosotros anhelamos en el corazón que tú recuerdes que eres fiel, que eres santa, que Dios te da gracia, que eres bendecida, bendecido, que eres elegida. Dios no tiene acepción de personas, lo dijo claramente cuando en su palabra está escrito que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tú estás aquí porque viniste y eres hijo, hija de Dios. Y Él quiere que tu identidad en Cristo se vuelva a restaurar si es que crees que no la tenías. Deja que Él te restaure tu identidad y sigue meditando en estos pasajes, sigue estudiando y síguenos compartiendo qué es lo que Dios también te está diciendo a ti. Esperamos que sea de mucha bendición, que sigas viendo estos videos y que los sigas compartiendo. Que Dios les bendiga.